Buenos días. Espero que hayáis descansado mucho en las vacaciones. Yo creo que todos lo necesitábamos para situarnos en esta nueva etapa que nos ha tocado vivir de trabajar a distancia. Hoy quería terminar el tema de Romeo y Julieta, que se nos quedó ahí colgando. Eh, tengo que decir que tenemos que retomar con más fuerza este periodo después de las vacaciones porque, en fin, esa última clase en la que no se presentó prácticamente nadie, pues no estuvo bien y tenemos que tomar con un nuevo impulso este periodo. Mm, Listo, no insisto más, pero está claro que no puede ser, ¿no? Si se establece una cita con alguien, sea un profesor, sea quien sea, pues lo suyo es acudir con independencia de que sea a las 8:30 de la mañana. Todos los días ordinarios tenemos clase a las 8:30, no hay nada que nos impida en general, salvo que alguien tuviera alguna circunstancia, por supuesto, pero no hay nada que nos impidiese ese día levantarnos a las 8 de la mañana para estar en clase a las 8:30. No estuvo bien, ya me diréis si lo veis de otra manera a través del chat, pero tenemos que tomar con otra fuerza, con otra seriedad y con otro impulso este periodo. Estoy seguro de que lo vais a hacer así. Bueno, nos quedaba uno de los temas que nos quedaban por tratar era el lenguaje en Romeo y Julieta. Pues venga, vamos con él y pasamos a continuación al, al, al trabajo del ensayo individual, que ya os diré cómo vamos a hacer. Bueno, vamos con el tema del lenguaje. Algo que ha destacado Paloma en el foro es que existe contraste de registros. Y pone como ejemplo la primera escena del primer acto, en el que uno de los personajes dice desnudo el acero, destaca este aspecto, ¿no? Y a continuación otro personaje utiliza garrotes, picas, partesanas para referirse a las armas. Y destaca cómo hay una diferencia entre un lenguaje metafórico y más culto de un personaje frente a un lenguaje más cercano a lo coloquial de otros personajes. Es verdad que hay en Romeo y Julieta, como en todas las obras de Shakespeare, hay un abanico muy amplio de registros. Nos encontramos desde insultos y esto refranes, expresiones hechas, coloquialismos, desde ese registro hasta un registro muy culto que en el caso de Romeo y Julieta se vincula eh, se vincula con el petrarquismo, ¿recordáis? Con el renacimiento de origen italiano, con el lenguaje amoroso, con el tratamiento de la amada como idealizada, como casi divina, ¿no? Que lo veremos en una diapositiva posterior. Entonces nos encontramos en las obras de Shakespeare, y esto puede ser un ejemplo, un, un, una cantidad de registros muy amplia. ¿Y qué? ¿No? Vale, bien, eso sucede. ¿Y qué? Bueno, Shakespeare casi siempre utiliza los registros para varias cosas a la vez. Digamos que Shakespeare está hablando siempre a varios niveles. Entonces el uso de registros diversos está al servicio de varios niveles de significación. Un primer nivel se puede vincular con el retrato de los personajes, que me parece que lo señalaba Marcos en una intervención posterior en el foro. O sea, tiene que ver sencillamente con que los personajes hablan, sí, hablaba del decoro Marcos, efectivamente. Los personajes hablan de una determinada manera, esa manera de hablar los retrata, ¿no? Hablaba de que se respetaba el decoro, es decir, que los personajes hablan como se espera que tienen que hablar por su condición sociocultural. Entonces, una primera cosa, el lenguaje retrata
a los personajes, vale. Pero no solo eso, también nos sirve para establecer el contexto en el que se produce. No solo que retrate los personajes, que sí, sino que además ese lenguaje que se utiliza, ese registro, esa manera de hablar, los sitúa en un contexto sociocultural. Para entendernos muy rápidamente, pues se puede hablar como un rapero, se puede hablar como un pijo, se puede hablar como un bibliotecario, y eso nos remite a un trasfondo sociocultural. Bueno, fuera de ese ejemplo, que ese ejemplo no se puede utilizar, ¿no? Quiero decir, para entenderlo sí, pero nada más, llevado a Romeo y Julieta, nos sitúa a Romeo y a Julieta en un entorno cortesano culto, lo cual tiene sus implicaciones, ¿no? Porque al vincular con una corriente literaria y sociocultural, lo que hace es establecer una crítica también de ese mismo contexto, ¿no? Por cómo se desarrollan las acciones. Bueno, otro aspecto que habéis destacado, me parece que esto fue Marcos en el foro, es la mezcla de prosa y verso. Es verdad que de esto no podemos darnos cuenta con facilidad con facilidad ni sin ella, ¿no? En la traducción, porque los traductores de verso suelen tomarse algunas libertades que no nos permiten saber con exactitud cómo era el verso original, ¿no? Pero bueno, en todo caso sabemos, lo hemos leído, lo hemos constatado, se puede constatar con la versión original, que Shakespeare mezcla verso y prosa, y dentro del verso mezcla los versos blancos, los pentámetros yámbicos. Recordáis que os lo conté a propósito de los endecasílabos, que otro de los aspectos, junto con la rima y la longitud de los versos, por ejemplo, o los paralelismos, uno de los aspectos que crea ritmo son las pautas acentuales. Sabéis, por supuesto, que hay sílabas tónicas y sílabas átonas. Bueno, pues el colocar las sílabas tónicas y átonas con un ritmo determinado hace que la obra, que el verso tenga un ritmo. Bueno, los yambos son parejas de sílabas fuertes y débiles, o largas y breves, y pentámetros, pues penta 5, ¿no? Son 5 repeticiones de larga breve o fuerte débil, ¿vale? Entonces Shakespeare utiliza los pentámetros yámbicos sin rima, o sea, una forma rítmicamente muy suave, pero presente, con la prosa y con los sonetos, ¿vale? Toda esta mezcla, que está ejemplificada en... ¿Dónde lo ejemplifican? Bueno, sí, aquí efectivamente, como no se podía ejemplificar con claridad, porque lo que hemos leído es una traducción, pues aquí hay una afirmación general, ¿no? Que Fray Lorenzo utiliza el sermón, mientras que el ama utiliza el verso blanco y un registro coloquial, y los criados usan una prosa vulgar, y veremos un poquito más adelante ejemplos de sonetos, ¿no? En boca del coro y en boca de los amantes. Bueno, ¿y qué? Toda esta mezcla de prosa y verso que hemos concretado, ¿no? en versos blancos, en sonetos, en prosa, toda esta mezcla, ¿qué produce? Un efecto de diversidad, es lo que hemos deducido ahí, ¿no? Un ejemplo de diversidad, de mezcla de distintas extracciones sociales, la prosa y el verso, mezcla de escenas más idealizadas y con escenas más apegadas a lo cotidiano, a lo coloquial. O sea, lo que produce desde el punto de vista literario esta diversidad de prosa y verso es una transmisión de la diversidad a distintos niveles.
diversidad social, diversidad de tono de la obra, ¿vale? Vincularíamos entonces diversidad de prosa y verso con diversidad de tono y diversidad de extracción social de los personajes. Bueno, vamos para adelante. Ahí, los sonetos. Bueno, pues entonces iríamos, terminaríamos, o sea, enlazamos con el razonamiento anterior. Los sonetos entrarían dentro de esa diversidad. Destacaba aquí, la verdad es que no recuerdo quién era, que en el foro, que los sonetos están situados en momentos singulares y nos lo especifica. Dice que hay un soneto en el prólogo, en boca del coro, y nos menciona otro cuando Romeo habla sobre Rosalinda en el inicio de la obra y cuando la señora Capuleto describe a Julieta cómo es París. Bueno, los sonetos están vinculados, los utiliza Shakespeare, vimos que los utilizaba también Lope de Vega, aquí hay un paralelismo muy claro, se utilizan para destacar momentos singulares. Pensad que venimos de una obra, o sea, el grueso de la obra está escrito sin rima, entonces un momento con rima destacaría, ¿no? En el caso de la obra de Shakespeare. En el caso de la obra de Lope de Vega, lo que destacaría más bien es el cambio de metro, ¿no? Venimos de octosílabos y pasamos a endecasílabos. Pero bueno, estamos con Shakespeare. En Shakespeare pasamos de no haber rima a un momento en el que hay rima y hay un ritmo un poco diferente. Además, se da la circunstancia que conocemos nosotros, ¿no? Que lo hemos visto ya en clase, de que el soneto y el endecasílabo estaban vinculados con la tradición petrarquista, que está a su vez vinculada a una visión del amor con una idealización de la amada, ¿no? Bueno, pues todo eso hace que los sonetos utilizados en momentos singulares se vinculen con toda esa tradición, ¿vale? O sea, que se vincula con la idealización, con lo amoroso, de manera que todo cuadra, ¿no? Momentos singulares destacados por la utilización de ese soneto. Pasando al lenguaje figurado, nos encontramos, nos lo destaca aquí Paloma otra vez, que se utiliza el lenguaje figurado y en concreto símiles. Vamos a hablar de metáforas y de símiles. Los símiles, en primer lugar, nos señala en el segundo acto, cuando Romeo vuelve al jardín de la casa de Capuleto para ver a Julieta una última vez, que dice esto: tan radiosa me pareces como un celeste y alado mensajero a la atónita vista de los mortales que con ojos elevados al cielo se inclinan hacia atrás para contemplarme. Para contemplarte será, ¿no? Aquí compara a Julieta con un mensajero del cielo, con un ángel, y la ve como una luz superior. Vale. ¿Qué efecto tiene este símil de compararlo con un alado mensajero, un celeste y alado mensajero? Pues lo que sucede es que idealiza, porque está vinculando a la amada con una realidad superior, celeste, divina, ¿no? Está idealizando, alejando al amor, ¿no? Eso por un lado, eso creo que sucede. Y por otro, ya lo hemos mencionado, el empleo de estos símiles y metáforas que están ya en la tradición, o sea que no son novedad, sino que los está reutilizando, lo que hace es vincular al personaje que los utiliza con una tradición literaria. Digamos que ya está, tal cual, ¿no? Se relaciona a Romeo con la poesía petrarquista, con el contexto social en el que se produce esa poesía petrarquista y ese tipo de lenguaje y de retórica, ¿no? Es decir, con la corte culta, y de manera que la simple utilización de ese símil o de las metáforas que veremos a continuación nos sitúan en un contexto sociocultural a Romeo.
y además permite que se desarrolle uno de los mensajes de la obra, que nunca, ya digo que en Shakespeare nunca el mensaje es único, pero uno de los mensajes de la obra, que es ese cuestionamiento de la retórica petrarquista, que encontramos también de manera muy clara, muy diáfana, recordad, en las primeras escenas de la Celestina, cuando encontramos que, nunca me acuerdo si es Parmenos Sempronio, uno de los criados de Calisto, se burla de él porque utiliza una retórica, en su caso vinculada al amor cortés, pero bueno, que era similar, ¿no? De idealización de la mujer. ¿Recordáis ese melibeo soy? ¿No? Que le dicen, ¿eres cristiano? Y dice, no, soy melibeo. Eso en la Celestina. Ahí en la Celestina encontramos una burla muy clara de ese amor cortés. Aquí no es tan claro en Romeo y Julieta. No lo es. No hay un criado burlándose de su señor porque utiliza esa retórica. No se llega a ese punto, pero sí que hay una pizca de cuestionamiento de esos planteamientos amorosos tan exagerados, ¿no? Bueno, una pizca, no vayamos a pasarnos. En cuanto a las metáforas, bueno, iría en la misma línea, ¿no? En la misma línea que los símiles. Por ejemplo, Romeo, a continuación de la cita anterior, dice: ¿qué luz brota de aquella ventana? Es el oriente, Julieta es el sol, alza, bella lumbrera, y mata la envidiosa luna, ya enferma y pálida de dolor, porque tú, sacerdotisa, la excedes mucho en belleza. Y más adelante, en el tercer acto, señala también Paloma, dice: ay, soy el juguete de la fortuna, dice Romeo, a propósito de los azarosos acontecimientos que están sucediendo. Nada, esto iría en la misma línea que el símil anterior, ¿no? Idealización que se relaciona a la amada con algo lejano, casi divino, ¿no? Como el sol. Bueno, pues ya está, vinculado a un contexto sociocultural, etcétera. Aquí tenemos, el título está mal, he dejado aquí metáforas y no debería poner ya metáforas, ¿no? Aquí era por destacar, mencionaba ahí un aspecto que no era exactamente una metáfora, que era la utilización del término sacerdotisa asociado a Julieta. Bueno, pues que ya hemos visto el efecto que tiene, ¿no? De vinculación con un movimiento sociocultural y de idealización de la amada. Bueno, por último vamos a mencionar algo que no está exactamente vinculado con el lenguaje, pero bueno, pues lo vamos a mencionar aquí porque lo aporta también Paloma en este apartado, ¿no? Lo que vamos a llamar ironía de situación, que tiene que ver con que los espectadores posean más información que los personajes, de manera que nos encontramos, por ejemplo, cuando Julieta finge su muerte, los espectadores sabemos que la está fingiendo, pero Romeo no, y pues se mata, en fin, etcétera, lo que sabéis, ¿no? del final. Eso sería el qué, ¿no? La descripción y el dónde. ¿Qué efecto tiene este mayor conocimiento de los espectadores de la situación que los propios personajes? Pues que nos muestra unos personajes que son zarandeados por el destino, digamos. Nosotros vemos cómo van hacia su perdición, en el caso de Romeo y Julieta, pero no pueden hacer nada. Digamos que lo que muestra esta situación, en el caso de Romeo y Julieta, es como el destino los arrastra. Hay otras obras en que el hecho de que los personajes sepan más que
que el espectador sepa más que los personajes, se utiliza con fines con fines jocosos, para provocar la risa, etcétera, ¿no? Pero en este caso lo que hace es mostrar cómo los personajes son arrastrados por su destino. Bueno, con esto vamos a cerrar Romeo y Julieta, y vamos a empezar a trabajar sobre los ensayos individuales. Os lo pongo en un vídeo aparte para que sea más fácil de encontrar.